El cerebro es un órgano maravilloso. Trabaja 24/7, aun cuando dormimos. Cuida de todas nuestras funciones, de las involuntarias como respirar y de las voluntarias como pensar. Diariamente ocupa el 20% de la energía. Eso es mucho, y claro, si trabaja sin parar. Esa energía proviene del combustible que usamos, es decir, de la comida. Existe abundante evidencia científica respecto al impacto de la alimentación en nuestro cerebro y, por supuesto, en nuestro estado de humor. Se sabe, entre otras cosas, que una alimentación basada en plantas impacta positivamente al eje microbiota intestino-cerebro, contribuyendo, por ejemplo, a una mejor producción de serotonina. El 95% de ella se produce en el intestino, un neurotransmisor que favorece el estado de humor, la alegría de vivir, regula el sueño y el apetito e inhibe el dolor. Como ves, vale la pena cuidar lo que comemos. Soy Cecia, enfermera especializada en medicina del estilo de vida, y esto es La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Episodio de hoy, En el Principio. Estimados amigos, hemos estado compartiendo información basada en los últimos avances respecto a la nutrición, la llave para tener salud. Hemos comprendido cómo una alimentación basada en plantas puede conducirnos a recuperar la salud, pues aporta fibra, nutrientes de calidad y fitoquímicos con gran poder antioxidante que pueden reducir el estrés oxidativo, disminuir la inflamación crónica de bajo grado y permiten un flujo sanguíneo saludable que conduce nutrientes y oxígeno suficientes a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando todo esto funciona óptimamente, entonces el resultado es salud y felicidad. Ese es el poder de una alimentación basada en plantas. Pero no basta con saber, se trata de saber, de hacer y de ser. Consiste en ser saludables. Amigos, hasta aquí hemos estudiado la nutrición humana desde la perspectiva científica. Hoy iniciamos una breve serie para conocer la nutrición desde la perspectiva bíblica. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para nuestro viaje a la tierra prometida. Si eres o no creyente en Dios, te animo a continuar con nosotros. Será un camino para descubrir grandes verdades que pueden cambiar tu vida, si así lo decides. Espero y oro que sea para ti el viaje a la salud total. Comencemos este viaje desde el principio. El primer libro de la Biblia nos muestra que Dios es el Creador. Las ideas que quiero compartir contigo hoy están basadas en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Te animo a leerlos en tu Biblia, y si no tienes una, puedes buscar una versión online. Los detalles que explican el origen de nuestro mundo son fascinantes. De esos capítulos podemos obtener muchas enseñanzas, pero las que quiero compartir contigo hoy son las que relacionan con nuestro tema, la nutrición. Son 6 ideas. 1. Dios creó el mundo en 6 días literales por el poder de su palabra. Él habló y existió. Amigos, Dios es el creador y su palabra es poder. Hoy, Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Aunque olvidadas por muchos, siguen teniendo el poder para transformar vidas. Lo que Dios nos pide en su palabra lleva consigo el poder para que cumplamos ese requerimiento. Eso es una promesa y aplica a todas las dimensiones de la vida. Cuando quieras obedecer los preceptos de Dios, incluyendo sus leyes de salud, Él te dará el poder para hacerlo. 2. Dios creó el ser humano con sus manos y lo hizo a su propia imagen. Fuimos creados a semejanza del mismo Creador, y no se trata solo de una semejanza física, sino más bien de una mental y espiritual. Recuerda este punto, pues es clave para entender el conflicto entre el bien y el mal. 3. Dios es amor y un gran Padre que provee la mejor alimentación para sus hijos. El verso 29 del capítulo 1 dice que les dijo específicamente lo que comerían. Comillas, toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto y que da semilla. Cierre comillas. Y en el verso 30 les aclara lo que comerían los animales, toda planta verde. Ninguna especie comería a otra especie creada, sino que el reino vegetal proveería para su nutrición. 4. Comer era y es una parte importante en la vida. Observa que en el capítulo 2, verso 16, Dios vuelve a dar la receta alimentaria de la raza humana. Comer es importante, por algo lo repite, ¿no crees? Amigos, la receta era específica y simple.
Siendo el gran diseñador, sabía exactamente cómo funcionaban mejor las células de todo el cuerpo humano. Su combustible debían ser los frutos de la tierra. 5. Comer era uno de los placeres dados a la raza recién creada. Has de saber que Edén, el jardín donde ellos vivían, Adán y Eva, significa deleite. Eso es lo que Dios quería para sus hijos, una vida de deleites. El plan de Dios nunca fue el desequilibrio de vida que hoy tenemos. Su plan era salud total para la humanidad. 6. El huerto estaba repleto de alimentos que se podían comer. La variedad era enorme. Recuerda que comer variados alimentos es un principio clave para la nutrición, pues eso te asegura ingerir los diversos nutrientes que necesitamos. De ninguno de esos árboles colgaban pizzas, ni donuts, ni hamburguesas, ni trozos de carne, ni peces, ni lácteos, ni huevos, etcétera, etcétera. La pareja estaba feliz en su jardín. Dios los amaba y ellos amaban a Dios, pero ellos debían pasar una prueba de fidelidad, una prueba de amor. Ese amor quedaría demostrado en la obediencia a lo que Dios les pedía. ¿Por qué era necesaria esta prueba? Simplemente porque Dios tenía un enemigo, un oponente que había dicho que Dios era un gobernador injusto y que exigía requerimientos que no se podían cumplir. Eso era una seria acusación. En el verso 17 del capítulo 2, Dios les dice que hay un árbol del cual no pueden comer. No sabemos si era un manzano o un peral, la Biblia no lo dice y tampoco importa. Lo que sí dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les dice que si comían de él, morirían. Vemos otra vez el gran amor de Dios. Dios no crea un robot, crea a una raza libre para tomar decisiones. Le llamamos libre albedrío. Como un padre tierno les está advirtiendo lo que pasará si deciden comer del fruto. Si pasaban la prueba tendrían acceso a la inmortalidad, pues ésta estaba condicionada a la libre obediencia del hombre hacia su Creador. Pero si no pasaban esta prueba, morirían por la eternidad. Amigos, debe quedar claro que no había nada especial en ese fruto en sí mismo. El asunto era la obediencia por amor a Dios. Bueno, el resto de la historia la conoces, y fue el origen del conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra. Solo el enemigo de Dios podía echar todo a perder, y lo hizo. Fue Satanás quien engañó a Eva, y ella comió del fruto, desobedeciendo a Dios. El caso de Adán fue distinto. Amigos, él no fue engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo. Pablo lo explica en Romanos 5:12 cuando dice que la muerte también reina aún en los que no pecaron a la manera de Adán, queriendo decir que aunque no pequemos a sabiendas como Adán, sino por ignorancia o engañados, de igual forma la muerte eterna es la consecuencia. Sin embargo, por engaño o a sabiendas, ambos tomaron una decisión. No fueron obligados ni abandonados para pecar. Fue su propia decisión, pues eran libres. Ahora quiero comentarte 4 ideas para ver la relación entre el pecado y la nutrición. 1. El pecado resulta de una decisión. Primera de Juan 3:4 dice que, comillas, pecado es transgresión de la ley de Dios, cierre comillas. Amigos, el pecado es una elección. Es decir, podemos elegir cumplir o no los preceptos de Dios. Eva decidió desobedecer lo que Dios le había dicho. No comas de ese árbol. Dios nos dice lo mismo hoy. No comas lo que daña tu salud y debilita tu cerebro. Come lo que yo indiqué en el Edén para que estés en las mejores condiciones y comprendas mi amor y mi salvación. ¿Qué decisión tomarás tú? 2. Como ves, el primer pecado en la tierra estuvo relacionado con la comida. Satanás también tentó a Jesús con la comida, ¿recuerdas? Pero Jesús no fue vencido. Satanás nos sigue tentando en la comida para no obedecer el plan de Dios. Pero como Cristo ya venció, en su nombre y por fe, podemos vencer cada tentación al respecto. No luches solo, deja que el Señor luche por ti. 3. Comer es importante. De lo contrario, Satanás no perdería tiempo en ello y sabe muy bien cómo hacerlo. El fruto prohibido fue agradable a los ojos de Eva. Satanás sigue engañando hoy mostrando agradable mucho de lo que hace daño a la salud y que está fuera de la receta alimentaria divina. Satanás insiste en que comamos lo que nos debilita, pues sabe que la comida no solo afecta a nuestra salud física, sino que también debilita nuestro cerebro, asiento de nuestras facultades superiores
mediante las cuales podemos conocer a Dios. 4. El pecado nos hizo perder la imagen de Dios a la cual fuimos creados. El carácter se forma por los hábitos que vamos desarrollando. Por supuesto que Satanás sigue haciendo todo lo posible por deteriorar esa imagen y también usa la alimentación para ello. Satanás es el ladrón y nos roba la felicidad que resulta de obedecer los preceptos divinos. Así entró el pecado al mundo. Todo cambió. Ahora el hombre cargaba la culpa del pecado y no podía obedecer por sí mismo los requerimientos de Dios, y mientras estuviera en desobediencia no tendría acceso a la vida eterna. Ahora conocía el mal y tendía hacia él. Se oponía a los mandamientos divinos y cada vez que pecaba su inclinación al mal aumentaba. La raza humana fue deteriorándose progresivamente hasta que su pensamiento fue de continuo al mal. Por eso Dios envió el diluvio en tiempos de Noé. Puedes revisar eso en Génesis 6, 5 y 6. Pero amigo, no te desanimes. Hay una maravillosa noticia. Dios tenía un plan de rescate. Ese plan aparece en Génesis 3:15 y dice que la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Esa simiente es Jesús. Ese plan hizo posible que Adán y Eva no murieran en tanto pecaron, y que hace que tú y yo tampoco muramos cuando pecamos. Pero hace muchísimo más que eso. Jesús vino a solucionar los dos problemas que ahora tenía la humanidad. Su muerte en la cruz paga la culpa del pecado, a la vez que da poder para vencer el pecado y para cumplir sus requerimientos y ser restaurados a su imagen otra vez. Maravilloso, ¿no lo crees así? Y como si eso fuera poco, si somos fieles, nos concederá el acceso a la vida eterna otra vez, cuando el Señor venga. Todo ese trabajo lo hace Dios mediante la acción del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El perdón lleva consigo darnos un nuevo corazón para andar en nueva vida, y así podemos decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Amigos, el plan de Dios para nuestra salud es la dieta del Edén, es que comamos los frutos de la tierra. Obedecerle es tu decisión, y Dios hará el resto. La victoria en Él es segura. Este fue un episodio de La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes visitarnos en laverdadpresente.cl y seguirnos en la plataforma de podcast de iTunes y de Spotify. Comparte con tu familia y amigos. Si te sirvió este material a ti, puede servir a otros también. Recuerda que es tiempo de avanzar y de tener vida en abundancia.